Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros y con nuestra familia también. Porque quizá nuestra familia no ha venido a los pies de Cristo, pero usted ya vino a los pies de Cristo. Que la gracia de Dios alcance a nuestras familias. Que la gracia de Dios llegue a ellos y traiga salvación a sus vidas. Usted ya está haciendo su parte buscando del Señor. Y creámosle a Dios que Él va a traer a nuestros familiares también a sus pies. Vamos a leer, mis hermanos, Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acabamos de leer dos textos de la Escritura, dos versículos de la Escritura. El primero habla de lo que yo debo de hacer. El primero habla de lo que Dios nos manda hacer. Y en el verso 7 habla de lo que Dios hará si nosotros hacemos lo que Él dice en el verso 6. ¿Estamos conectados, mis hermanos? Dos versículos, uno donde Dios nos manda hacer algo a nosotros y el otro versículo donde Él dice que va a hacer algo si nosotros hacemos lo que Él manda. Siempre prestamos atención a las cosas que Dios tiene que hacer. Y le prestamos menos atención a las cosas que Dios nos dice a nosotros que debemos hacer. Porque es más fácil esperar que Dios haga las cosas por mí que hacer yo las cosas que Dios me manda hacer. Entonces, yo quiero, mis hermanos, que leamos el verso 6, donde están las cosas que Dios te manda y a mí me manda que debemos hacer. Dice el Señor, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Quiero decirle, mi estimado hermano, que esa orden de Dios, ese consejo de Dios, no es una invitación, no es un llamado a la irresponsabilidad o a la negligencia. No es que como Dios dice que no me afane, entonces voy a esperar que las cosas pasen algún día. Porque Dios dice, ahí lo acabamos de leer, que no debo de afanarse. Entonces, tranquilo, dirán algunos. No te estreses, cálmate. Dios dice, no te afanes. Y llega la hora de ir a trabajar en la mañana. Y la esposa le dice, amor, ya es hora de ir a trabajar. No, ¿sabe? Hoy no voy a ir a trabajar. Hoy no. Voy a descansar. No hay que afanarse en el trabajo. Amor, mira, te está llamando tu jefe que quiere que vayas al trabajo. No, mañana voy a hablar con él. Pero si te corren, no importa. Dios tiene el control, amor, calmate, no estés afanada. No. No es
una invitación a la irresponsabilidad. No es un llamado a la negligencia cuando Dios dice que no se afanen por nada. Cuidado, hay mucha gente aquí afanada por descansar. Porque Dios dice que no me afane por nada. Y si estás afanado en descansar, si estás afanado en ser negligente, si estás afanado en ser improductivo, si estás afanado en ser irresponsable, pues la Biblia me enseña a mí aquí, y Dios nos está hablando hoy, que no debo de afanarme por nada. No debemos, mis hermanos, de afanarnos por nada. Y no debemos de confundir el afán con la diligencia. No debemos de confundir el afán con la diligencia. Esforzarse por hacer bien las cosas, hacerlas en el tiempo que deben ser hechas, no es afán, es diligencia. No debemos de confundir las cosas. Los cristianos, mis hermanos, debemos de ser diligentes en el trabajo, debemos de ser productivos en el trabajo, y eso no es estar afanado. Pero claro, a veces nos conviene aplicar la Biblia en un sentido, porque eso nos da el gusto que nos queremos dar. Y yo leo ahí y aplico el versículo a la forma que a mí mejor me convenga. Y como no quiero trabajar, aplico el versículo 6 de Filipenses 4. Y yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Anda a trabajar, hermano. Trabaja cuando tengas que trabajar y hazlo bien. No te afanes por descansar. El afán es algo que suele pagarse muy caro, porque perdemos el enfoque de las cosas importantes y nos privamos de hacer o disfrutar de las cosas valiosas. Y entonces, ¿qué es el afán? Bueno, de entrada, afán no es trabajar bien. Trabajar bien es ser diligente. Afanarse es estar ansioso, preocupado, oiga bien, haciendo cosas fuera de tiempo que te impiden hacer otras cosas que deberías estar haciendo. Entonces, caemos en el afán. Cuando estoy haciendo cosas fuera del tiempo que las debería estar haciendo, y es el tiempo donde debería estar haciendo otras cosas más importantes. Entonces el afán me ciega con cosas pequeñas para no ver las cosas grandes. Y me pierdo de muchos privilegios por estar afanado, por estar preocupado, por estar ocupado en cosas que Dios dice, no te afanes por nada. Un ejemplo claro lo vemos en Lucas 10, 38, verso 42. Lucas 10, del verso 38 al verso 42. En este pasaje de la Escritura, Jesús entra a una aldea y entra a la casa de una mujer que se llama Marta. Y Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y María, cuando entró Jesús, María se puso a los pies de Cristo para escuchar la palabra de Dios. Mientras que Marta se puso a hacer cosas en la casa y descuidó estar con Dios, que estaba en su casa. Quiero que leamos el pasaje, Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús
oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir? Diga conmigo, servir. ¿Qué estaba haciendo Marta? Sirviendo. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que estaba haciendo Marta no estaba mal, pero estaba fuera de tiempo. Había algo más importante que en ese tiempo que estaba haciendo las cosas ya tenía que hacer. Pero estaba tan afanada haciendo eso que no se dio cuenta y perdió el enfoque de lo necesario en ese momento. Y eso es lo que causa el afán en nuestra vida. Estamos haciendo muchas veces cosas fuera de tiempo que tal vez no son malas, que tal vez son cosas buenas en el sentido natural de las cosas, pero nos perdemos de las cosas más importantes. Estar afanado, mis hermanos, es una elección personal. Dios no te quitará el afán. Él ya te dijo que no te afanes. ¿Alguien dice amén? Si usted está esperando que Dios le quite el afán, no lo va a hacer. Él ya te dijo que no te afanes. Quien tiene que elegir no afanarse soy yo. Dice que María ha escogido la buena parte. ¿Qué hizo María? Escogió. Ella eligió entre hacer una cosa y la otra. Por eso te digo que afanarse es una elección. Marta tuvo la oportunidad de elegir estar con Jesús también. Y María tuvo la oportunidad de estar cocinando y limpiando la casa con Marta. María valoró ambas cosas. Déjeme parafrasear el texto. Y yo supongo que María dijo: bueno, tengo que escoger, o estoy ahora que Cristo está aquí conmigo en la casa, o aprovecho de estar con Él, o me pongo a cocinar. Pero si decido estar con Jesús, Marta se va a venir a quejar, porque los hermanos se conocen, ¿sí o no? ¿Usted cree que María no sabía que Marta se le iba a quejar a Jesús? Si crecemos juntos los hermanos, ya sabemos lo que va a pasar. Ya la María seguro haber dicho: yo voy a decidir estar con Cristo y me voy a arriesgar que Marta me venga a quemar con Jesús. Porque eran hermanas, ¿sí o no? Se conocían. Ya saben su carácter, cómo piensan, su temperamento. Y María tomó la decisión. Por eso dice el Señor que María había tomado la buena parte y Marta estaba afanada, y el afán no le dejó ver con claridad las cosas importantes que tenía que hacer. Y aunque el trabajo que estaba haciendo era bueno, estaba fuera de tiempo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Y las cosas que nos afanan son, en teoría, las cosas buenas, como el trabajo, los negocios, etcétera. Y nosotros decimos: pero si es bueno, esto no es pecado. Bueno, si caes en el afán, sí es pecado. Porque dejas de hacer las cosas que Dios espera que hagas por hacer cosas que puedes hacer en otro momento y las puedes hacer bien. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Nos afanamos por alcanzar las metas y no alcanzamos las metas por el afán. Qué bonito. ¿Cuál era la meta de Marta cuando estaba cocinando? ¿Cuál era la meta de Marta cuando estaba limpiando la casa? ¿Cuál era? Servir. ¿Quería quedar bien con Jesús, sí o no? ¿Quería que Jesús se sintiera cómodo? ¿Quería que Jesús se sintiera bienvenido en su casa, sí o no?
Entonces, la meta de Marta era quedar bien con Jesús. Y por eso le digo que nos afanamos por alcanzar las metas y no alcanzamos las metas por el afán. María estaba afanada por alcanzar una meta y quedar bien con Jesús, pero no lo alcanzó por el afán. Entonces al final no quedó bien. Fue reprendida y le dijo, no Marta, lo que María ha escogido es lo único que se necesita, es lo más necesario en este momento. Ya habrá momento para limpiar, ya habrá momento para cocinar, ya habrá momento para que nos sentemos a compartir, pero el momento no lo podemos perder de vista. Y cuando estamos afanados, mis hermanos, entonces perdemos el enfoque. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque creo que este tipo de cosas nos pasa bastante seguido a los cristianos. Quizá no anda usted en adulterio, en fornicación, en pleito, disensiones, herejía, hechicería, brujería. Tal vez no anda ahí, pero caemos en cosas o en trampitas como esta, como en la que estaba cayendo la hermana Marta. ¿Sí o no? Caemos en esas pequeñas trampas que nos hacen perder grandes cosas, nos hacen perder grandes momentos, nos hacen perder grandes oportunidades, nos hacen perder grandes propósitos, nos hacen perder alcanzar grandes éxitos. Esas pequeñas cosas. Y debemos de despertar, debemos de ver la palabra de Dios, ponerla por obra y alcanzar el propósito de Dios, viendo cuál es la voluntad de Él cada día y cada momento del día también. Las dos cosas son importantes. ¿Qué será más importante? ¿El trabajo o la familia, por ejemplo? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que si te preguntan qué cosa es más importante para ti, el trabajo o la familia, tú me dirías que la familia. Porque si me dice el trabajo, vamos a tener que orar por ese hermano. La familia. De hecho, muchos padres decimos que salimos a trabajar para que a nuestra familia no le falte nada. Entonces, yo trabajo para proveerle a la familia, pero a veces me afano tanto en el trabajo que tengo para mi familia que dejo de estar con mi familia. Entonces el trabajo se te convierte en un afán. Entonces no trabajo, hermano, sí. Trabaja y trabaja bien, sé productivo en el tiempo que tienes que trabajar, pero no le tomes tiempo a las cosas importantes. Cuando estés con tu familia, pasa tiempo con ella. Concéntrate en estar con ellos. Porque si trabajas para ellos, no pierdas el enfoque de lo más importante. ¿Alguien dice amén? ¿Nos pasa o no nos pasa, mis hermanos? ¿Qué es más importante, la salud o el trabajo? ¿Ah? Pero perdemos la salud por el trabajo. Por trabajar tanto, ni dormimos bien, ni comemos bien, ni descansamos lo que deberíamos de descansar. Afanado. El afán trae consecuencias y no nos deja ver las cosas importantes, ni lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacer. Hermano, es que yo pensé que el afán era trabajar duro. No. Toda la Biblia me enseña que debo de esforzarme. Eso significa que debo hacer las cosas y debo de trabajar bien y debo de hacerlo con ganas y debo de echarle gana al trabajo. Entonces el afán no es ese. El afán es hacer las cosas fuera de tiempo y perderse de las cosas importantes por las menos importantes. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Qué es más importante, la familia o Dios? Dios. Pero dejamos de estar con Dios por pasar tiempo con la familia. Hermano, y entonces no acaba de decir
que el trabajo, que la familia. Ahora, prioridades. Cuando tu prioridad más importante está por debajo de la menos importante y ocupas el tiempo de la prioridad más importante para ocupar la menos importante, estás afanado. Estás afanado. Porque estás haciendo algo fuera de tiempo. Era lo que le pasaba a Marta, mis hermanos. Marta estaba haciendo algo bueno, algo productivo, algo noble. No era pecado, era un buen acto. Ojalá muchos cristianos de hoy tuviéramos la actitud de Marta para servir. No que ahora no queremos ni mover un dedo para servirle a Dios. La actitud de Marta era buena, lo que estaba haciendo estaba fuera de tiempo, hermano, y eso la tenía cegada, estaba perdiendo las oportunidades y las bendiciones que podía recibir. El servicio o Dios. ¿Ah? ¿Qué es más importante, el servicio o Dios? Dios es más importante. Para servirle bien a Dios, primero debo de estar con Él. Pero cuando yo dedico todo el tiempo al servicio y no le dedico nada de tiempo a Dios, yo estoy afanado con el servicio. Yo no tengo un balance. Y ese balance me está perjudicando, me está haciendo daño. Y al final lo voy a lamentar. Porque si me dedico solo a servir y me olvido de estar con Dios, me voy a secar. Y mi servicio cada vez va a ser menos deficiente, más improductivo, va a ir decayendo cada día. ¿Por qué? Porque estoy afanado en algo que no debería estar afanado en su momento. No sé si me explico. Y entonces, hermano, no le servimos a Dios. Sí, hay que servirle a Dios, pero hay que estar primero con Dios. Y entonces no paso tiempo con mi familia por venir a la iglesia. Sí, pase tiempo con su familia, pero no deje de venir a la iglesia. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No me diga que no tiene tiempo para organizarlo. Usted tiene 24 horas para organizar su descanso, su tiempo, su trabajo, su tiempo con Dios. Todos tenemos el mismo tiempo durante el día, todos. Así que si usted dice, yo no tengo tiempo para, mire, o estoy con Dios o le sirvo. O trabajo o estoy con mi familia. Si usted es de los que piensa así, usted está organizando mal su tiempo. Usted tiene que estar con Dios, servirle a Dios, trabajar, estar con su familia. No sé si me explico. Y todo hacerlo en el orden de Dios sin caer en el afán en ninguna de las cosas. Cuando le toque descansar, descanse. Y cuando le toque trabajar, trabaje. Pero hay gente que está descansando y está pensando en trabajar. Y cuando está trabajando, está pensando en descansar. Ni descansa por el trabajo, ni trabaja por el descanso. Porque está afanado. El afán genera turbación. Turbación, o sea, algo turbo. No ves bien, no entiendes bien. No te enfocas correctamente. Entonces, ¿alguien se ha mareado alguna vez? ¿Ah? Y todo empieza a girar y a ver, pues el que está afanado igualito, así como que se está a punto de desmayar. Está turbado. No ve, no entiende. No ve con claridad las cosas. Es horrible estarse por desmayar. Entonces, mis hermanos, debemos de hacer lo que dice la palabra. El Señor dice, no se afanen por nada. El afán ahoga la palabra de Dios. El afán ahoga las enseñanzas. El afán apaga la luz que nos alumbra el camino. El afán aleja el alimento que nos sostiene. Pero tantas cosas hace el afán. Por eso es que en cosas pequeñas, te digo, trampitas pequeñas, a veces estamos ahí y por eso no vemos un avance, no tenemos lo que queremos tener. No alcanzamos las metas. ¿Y
¿Qué será lo que está pasando? Bueno, tal vez estamos afanados y no estamos viendo con claridad las cosas importantes que debemos de hacer en su momento. En Mateo 13:22 dice Jesús: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y si el afán ahoga la palabra y la palabra es vida, el afán puede hacerte perder la vida. Hay mucha gente afanada en algo, tan preocupada en algo que mueren antes de tiempo, hablando de la vida terrenal. Pero también puede hacerte perder la vida eterna, porque ahoga la palabra. ¿Y qué nos da vida? No es la palabra. ¿Qué usa el Señor, el Espíritu Santo para hablarnos de Cristo? No es la palabra. Hay mucha gente que está muriendo sin Cristo y que un día recibieron la palabra, pero los afanes del mundo, las riquezas del mundo ahogaron la palabra. Y el afán hizo que perdieran la vida eterna. Y ya te cuento, ya te dije, de que mucha gente con derrame, mucha gente con estrés, mucha gente con ansiedad, con taquicardia, con problemas de sueño, no pueden dormir porque están estresados. ¿Y sabe qué van a perder por el afán? La vida. La vida. Y no solo se hacen daño a ellos mismos, le hacen daño a la gente que está alrededor de ellos, porque también los hacemos sufrir. También les hacemos daño. También perjudicamos nuestra economía, porque al estar enfermo hay que buscar doctor, hay que buscar medicina, hay que buscar esto, hay que buscar cuidado, y entonces todo se está perjudicando. Y en vez de las cosas mejorar, se están empeorando por mi afán. Nos pasa, nos está pasando. Y lo grave de esto es que nos está pasando sin darnos cuenta. Nos está pasando sin darnos cuenta que nos está pasando. Y eso lo pone más grave. Eso lo hace más peligroso. Y debemos de estar atentos, debemos de estar, mis hermanos, alerta. Esa es la primera cosa que debemos de hacer según el verso 6. No nos afanemos por nada. Diga conmigo, no me afanaré por nada. Eso es lo que Dios dice, y eso nos toca hacer. Yo siempre pienso que cuando Dios nos manda a hacer algo, es porque es algo que podemos hacer. Porque Él no me va a mandar a hacer algo a mí que no esté en mis capacidades o mis facultades poder cumplir. Y si Él dice que yo soy el que debo de no afanarme, yo no voy a estar esperando que Él me venga a quitar el afán si Él ya me dijo lo que tengo que hacer. Yo soy, y yo te dije, el afán es una elección. Tú decides si mañana sigues con el afán que traes hasta ahorita. El dolor de cabeza, la nuca se te pone helada y todas las cosas que te dan. Pensando en cosas que querés resolver que no han pasado siquiera muchas veces. Porque a veces nos afanamos por cosas que nos están pasando y la locura de nosotros, muchas veces nos afanamos por cosas que ni nos han pasado solo porque creemos que van a pasar. Y la mayoría de esas cosas nunca suceden. Lo que sí sucedió es que estuviste preocupado un mes por esas cosas que nunca pasaron. Eso sí fue real tu preocupación. Sí, mis hermanos. No te afanes por nada. La segunda cosa, cosas sencillas nos manda el Señor. Y eso a mí es lo que me encanta de Dios, que no nos complica las cosas, nos dice cosas sencillas, cosas que es fácil de hacer. Si no nos manda la luna, no nos manda Marte para ir a traer algo y poder alcanzar algo. No, si son cosas que podemos hacer a lo inmediato. Hermano, yo voy a poner en práctica esa palabra en el 2026, ¿sabe? Porque ya ahorita ya me tiré el año estresado, afanado,
y ya pues faltan 2 meses. Yo voy a seguir el año igual. El 2026 voy a dejar de afanarme. No, hermano. Es ya. El consejo de Dios no es para mañana. El consejo de Dios es para ahora. Es para este momento, para este instante. Mañana lo voy a poner en práctica. No, ya, hermana, póngalo en práctica hoy. El consejo de Dios. Porque esa es la eficacia de la palabra. Cuando oímos el consejo y lo ponemos por obra. Porque ¿de qué nos sirve venir a oír la voz de Dios, el consejo de Dios? Y después salimos allá y no lo ponemos en práctica. ¿Qué venimos a hacer aquí? A callar nuestra conciencia diciendo que venimos al templo. Eso fue todo. Entonces, mis hermanos, fácil y rápido. Nada de afán. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos ayude para que no seamos una iglesia que está afanada como Marta. Que seamos una iglesia que está enfocada como María. ¿Alguien dice amén? Número 2, entonces, mis hermanos. Segundo consejo de Dios que debemos de hacer nosotros. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Hay gente que no le pide mucho a Dios porque cree que Dios se va a molestar. O porque no le quiere parecer molesto a Dios pidiéndole tantas cosas tantas veces. Yo no soy de eso, yo no soy usted. Yo soy de los que pido y vuelvo a pedir. Si usted no quiere pedir, no pida. Ese es su problema. Dios dice aquí que debemos de pedirle. Sean conocidas, ¿qué? Algunas peticiones. ¿Ah? Pues todo voy a pedir. Lo que yo quiera voy a pedirle a Dios conforme a su voluntad. Si usted le va a pedir una bicicleta y yo le voy a pedir una moto, no me critique. Usted puede pedir la moto también, pero está pidiendo la bicicleta. Ese es asunto suyo. Dios dice, sean conocidas algunas. No, perdón, ¿cómo dice? Vuestras. ¿Qué significa? Todas sus peticiones. Vuestras. ¿De quiénes son las peticiones? ¿Ah? Son mías. ¿A quién se las debo de hacer? A Dios. Él lo está diciendo aquí. ¿Eso es algo imposible para la iglesia? Pedir. Es fácil. ¿Sí o no, mis hermanos? Qué fácil. Pero muchas veces no estamos pidiendo. Quizás a veces nos falta la convicción para decirle al Señor y poner delante de Él todas las peticiones. Lo que le afane, lo que le preocupa, pídele a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y que debo de hacerlo. No solo me dice que le debo de pedir, dice que lo debo hacer en toda oración. Mire qué intenso es Dios con nosotros. Mire. Él dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahí nos manda a pedir. Pero después dice, en toda oración. O sea, el pastor estuvo hablando del tema de toda oración, ¿se acuerdan en algún momento? O sea, le voy a pedir a Dios en mis oraciones privadas. Le voy a pedir a Dios en mis oraciones familiares. Le voy a pedir a Dios en mis oraciones públicas o congregacionales. Le voy a pedir a Dios en mis oraciones por sanidad o por milagro o por acción de gracia. Le voy a pedir a Dios. Porque Él dice, no, es que hoy no le voy a pedir. Hoy no le voy a pedir porque ya le pedí en la oración íntima. Ahora que voy a orar con mi familia, no. Porque ya le dije lo que le quería decir en mi oración íntima. Pero leamos la Biblia. ¿Qué dice ahí? Que debemos de pedir ¿en qué? En toda oración. Entonces, debemos de ser, mis hermanos, insistentes. Y hay una parábola en la Biblia donde Jesús habla de una mujer que fue insistente y por su insistencia alcanzó lo que andaba buscando.
A veces nosotros no queremos ser insistentes, hasta pereza nos da pedir. Le pedimos una vez y queremos y nos ponemos orgullosos. Yo ya le dije a Dios que me diera. Si no me lo ha dado es porque no quiere. Y nos ponemos orgullositos con Dios. Es que ya le pedí. ¿Cuántas veces le voy a pedir? Diario, todos los días. Hasta el fin del mundo. Sí, a veces nos ponemos orgullositos, mis hermanos. Como ya le pedía, no le queremos pedir. El Señor dice que le piden toda oración. Hay gente que dice, no, es que Dios ya lo sabe todo, hermano. Dios sabe mis necesidades, ¿para qué le voy a pedir? Y usan la Biblia para enseñarse o enseñar una doctrina antibíblica. Usan la Biblia para no hacer lo que la Biblia dice. No, si las falsas doctrinas salen de la Biblia. La gente agarra un pasaje y lo saca de contexto y te aplica una doctrina. Y la gente dice, es verdad lo que está diciendo ese hermano porque está en la Biblia. No. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Y es cierto, Dios lo sabe todo. Lo sabe todo porque es Dios. Pero no porque tú se lo hayas contado, que es diferente. Yo a veces estoy esperando que alguien me cuente algo que yo ya me doy cuenta por otras circunstancias. Y entonces, pero el hecho que yo me dé cuenta de lo que ya sé no quiere decir que no esté esperando que la persona que me lo tiene que decir me lo diga. ¿Se entendió eso, verdad? Porque yo no mucho. Ok, entonces, es eso. Sí, Dios lo sabe todo, pero está esperando que tú se lo cuentes, que tú se lo pidas. Si no le has pedido nada a Dios, ¿por qué estás esperando algo de Dios? Yo no puedo estar esperando nada de usted si yo no le he pedido nada. Pero si yo le digo, le pido algo, y usted me dice, ahí te aviso, pues yo estoy esperando que, porque yo ya le pedí. Él ya sabe lo que necesito, lo que le estoy pidiendo, quizás sí, o quizás no, pero estoy esperando una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios me manda que pida, y la iglesia ha dejado de pedir. Hermano, ¿qué es más importante, pedir o adorar? Adorar. Y cuando te dedicas solo a pedir sin adorar, estás afanado en la pedidera. Y dice Dios que no te afanes por nada. Estás afanado en la pedidera. Dame. ¿Cuándo vas a adorar? ¿Cuándo vas a dar gracias? ¿Cuándo vas a exaltar el nombre de Dios? Hermano, y entonces o pido o adoro. Las dos cosas. Todo tiene su tiempo y su momento. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces, debemos de pedir. Ahora bien, mis hermanos, escuchen lo que le voy a decir, por favor. Aunque la acción de orar es algo sencillo y que la mayoría de las personas piensan que pueden hacer cuando quieran y como quieran, en realidad no es así. Ay, Dios mío, mi lindo. Y entonces, ¿todo mundo puede orar? Todo mundo puede orar. Pero Dios no oye la oración de todos. ¿Y cómo es que Dios lo escucha todo? Quiero que leamos lo que dice Juan 9:31. Y te estoy diciendo esto porque en la segunda cosa que tenemos que hacer nosotros como iglesia, en el verso 6, dice que debemos de pedir en oración. Entonces yo te tengo que decir que aunque todo mundo puede orar, Dios no escucha la oración de todo mundo. Porque no vaya a ser que tú creas, ¿verdad?, alguna cosa diferente a lo que la Biblia nos enseña. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ya está. Eso es todo. ¿Los pecadores pueden orar? Sí, pero Dios los oye.
Ahí dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Entonces, hay dos grupos de personas aquí. Los pecadores que oran y los que tienen temor a Dios que oran. Unos son escuchados, pero otros no son escuchados aunque oren. O sea, que hay un requisito para que yo pueda cumplir lo que dice Dios en el verso 6 de Filipenses 4 sobre pedir. Hay un requisito que no puedo pasar por alto cuando ore. Y es esto. Yo debo de saber que si yo soy un pecador, si yo ando pecando deliberadamente, si yo peco contra Dios y soy un hombre que practica el pecado, yo sé que no puedo cumplir una de las cosas que Él me pide en el verso 6 para yo poder recibir lo que Él me da en el verso 7 de Filipenses 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces conocemos esto ahora. Dios no me responde, no me oye, dicen algunos. Pues déjeme decirle que pueden tener razón. Porque si son pecadores, si pecan deliberadamente, eso que dicen es que yo siento que Dios no me oye, que Dios no me escucha. Pues puede tener razón. Porque si no está haciendo la voluntad de Dios y no tiene temor de Dios, de hecho tiene toda la razón. Dios no le está escuchando. Dios no está oyendo su oración. Así que cuando un pecador que anda pecando deliberadamente le diga eso, diga, hombre, tenés razón. Dios no te escucha. ¿Para qué lo va a engañar? Pero es que yo oro y oro y yo siento que mis oraciones no traen respuesta. ¿Será que Dios está sordo? No, no está sordo. No quiere escuchar y no te va a escuchar porque no quiere. ¿Por qué? Porque tú estás en pecado deliberado delante de Dios, descaradamente andas cometiendo pecado y sabes que no lo debes de andar haciendo. Entonces, mis hermanos, orar a Dios requiere santidad y temor a Dios. Proverbios 3:32 dice, Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué significa? Que no hay comunión, no hay relación y no hay comunicación de Dios con el perverso. Por lo tanto, el hombre perverso que no quiere buscar de Dios no puede comunicarse con Dios en oración. Aunque ore bonito, aunque diga las palabras más hermosas, no puede. ¿Por qué? Porque dice Dios que Dios abomina al perverso. Y cuando uno abomina a alguien no lo quiere ni ver, menos escuchar. Dios dice, abomino al perverso, yo lo abomino. O sea, si no te quiero ver, tampoco me hables. Si no te quiero ver, tampoco te quiero escuchar, hermano. Porque hay una abominación, ¿sí o no? A nosotros no nos pasa, pero cuando alguien tiene un enemigo, hasta la voz de ese hombre le estorba cuando le escucha. ¿Sí o no? Cuando lo escucha, siente que lo quiere, quién sabe. Entonces, mira, hermano, es eso. No hay relación y por eso es que mucha gente no cumple con el requisito del verso 6 sobre pedirle a Dios y no reciben lo que dice el verso 7 porque no está Dios. No, ellos no están cumpliendo con ese mandamiento de Dios. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, oiga bien, sus oraciones también son abominables. Entonces, yo lo digo de esta manera. Déjame parafrasear el versículo. Dice Dios, si vos no querés escuchar cuando yo te hablo, ¿por qué tengo que escucharte hablar a ti? ¿Lo leemos el versículo? Esa es traducción lenguaje Nicaragua. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si yo no quiero oír a Dios, ¿por qué Dios me tiene que oír a mí? Entonces dice el Señor. En Juan 9:31 dice que Él no escucha a los pecadores. Y en Proverbios 28:9 dice que la oración de ellos es
abominable el que no escucha la voz de Dios. Entonces yo digo, la oración es como un teléfono celular. Cuando usted tiene, o déjeme compararlo como un teléfono celular más bien. Dele delay a lo primero que dije. Déjeme comparar la oración como un teléfono celular. Para usted poder hacer una llamada, ya no un teléfono, para usted poder hacer una llamada en su teléfono a alguien de sus contactos, y aunque usted tenga el número, usted necesita tener datos o minutos para poder conectarse con esa persona, hablar sí o no. Porque si no tiene eso, aunque tenga el teléfono, no va a poder hablar con esa persona. La oración es una herramienta que Dios nos dio para poder hablar con Él. Pero si no tenés datos, si no tenés conectividad, no vas a poder comunicarte con Él. Y esos datos son el temor a Dios y la obediencia a su palabra, el hacer su voluntad. Eso es lo que te conecta con Él. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, necesitamos tener conexión para poder comunicarnos con el Señor. Y entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene un pecador para hablar con Dios? La llamada de emergencia. La llamada de emergencia no requiere minutos, no requiere saldo, ¿sí o no? La llamada que Dios atiende del perverso, del pecador, es cuando ese hombre o esa mujer decide arrepentirse de todos sus pecados y entregarle su corazón a Cristo. Entonces se establece una comunicación, una relación, una conexión con Dios que te va a permitir en lo que viene poder hablar con Él sin que te gaste el saldo. Llamadas ilimitadas todo el tiempo. Nunca te vas a ir al buzón con Dios. Siempre va a atender tu llamado. Entonces, es la oración que puede hacer un pecador para que Dios le escuche. Es la oración cuando le entrega su corazón a Cristo para poder tener esa unidad con Dios, esa intimidad con Dios, esa conexión con el Señor. Hay gente que no teme a Dios y está esperando que Dios conteste su oración. Pero ¿cómo le va a contestar si ni siquiera las ha escuchado? ¿Cómo las vas a contestar si ni siquiera las has escuchado? Primero hay que garantizar que nos escuche para luego esperar que nos responda. De lo contrario, mi hermano, te vas a quedar esperando que te conteste Dios algo que ni siquiera te ha escuchado pedir. Debemos de garantizar. Entonces, no es tan sencillo entonces cuando escudriñamos la palabra, pero yo lo había visto fácil, hermano Daniel. Dice que no me afane y que pida y que Dios me va a dar paz. Pero cuando escudriñamos la palabra nos damos cuenta que hay cosas que Dios dice que debemos de garantizar para poder obtener los resultados que estamos esperando. ¿Vamos bien, mis hermanos? Entonces, ¿qué debo de hacer entonces para tener paz? Dios me promete su paz. En el verso 7, si hago las dos primeras cosas. ¿Qué es paz? Es mucho más que la ausencia de guerra o conflicto. Paz es armonía, integridad, firmeza y bienestar. Eso es lo que Dios me da. Esa es la parte que Dios hace cuando yo diligentemente y esforzadamente hago las primeras cosas. Entonces, si usted está afanado, no va a poder tener un buen enfoque para poder recibir la promesa que Dios tiene. Dios siempre ha querido que su pueblo tenga paz. Dios nos ha dado su paz. En Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, dos tipos de paz, dos orígenes diferentes, para dos personas diferentes, para dos grupos de personas diferentes. La paz que Dios da
para los que están en Cristo. La paz que el mundo da para los que están para los que son del mundo. La paz que Dios da es una paz duradera, una paz permanente, una paz que resiste las dificultades, las adversidades, las enfermedades, los problemas. Una paz estable. Pero la paz que da el mundo es una paz circunstancial. Cuando se van las cosas que te están dando paz, con esas mismas cosas se va la paz que te llevaron. Entonces Dios quiere que tengamos paz. Por eso es que en el verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere de esa paz? Eso lo da el Señor. Esa paz no la consigue usted por su fuerza. Ya estoy terminando, mis hermanos de alabanza. Esa paz no la consigue usted por su propia cuenta. Usted puede conseguir por su propia cuenta la paz que da el mundo, pero no puede conseguir por su propia cuenta la paz que viene de Cristo. Porque para adquirir esa paz, debo de tener al príncipe de paz en mi vida, que es Jesucristo. Esa paz duradera y verdadera solamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él quiere, mis hermanos, que su iglesia tenga paz. La iglesia quiere tener paz. Dios quiere hacer su parte. Seamos diligentes en hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Deje a un lado el afán. Deje a un lado la ansiedad. Es una decisión, solito, hágalo ya, hágalo. Si anda mal, si anda en pecado, si anda haciendo cosas que no debe de hacer y sabe a través de la palabra que Dios le habló, que usted ha estado orando y que esa oración no está llegando delante de Dios y por eso no ha recibido su paz, entonces arrepintámonos. Si Dios nos habla para que seamos mejores, Dios nos habla para que seamos una iglesia que va creciendo en el conocimiento de Dios. Y son cosas, mis hermanos, muy sencillas de hacer. ¿Qué debemos hacer? Pongamos nuestras peticiones delante del Señor. Ponga sus peticiones. Si está pasando alguna situación, póngala delante de Dios. Asegúrese que está orando. Asegúrese que su oración está siendo escuchada. Y Dios, que es fiel en su palabra y en su promesa, Él va a darnos de esa paz tan hermosa, tan maravillosa, que nos va a permitir, mis hermanos, vivir en paz. Salmos 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sigue. El mal no se va a apartar de ti, quien se tiene que apartar del mal eres tú. Busca la paz. ¿Quién es la paz? Sigue la paz. ¿Quién es la paz? Cristo. Entonces busca a Jesús y sigue a Jesús. No es otra cosa lo que está diciendo el escritor, que busques de Jesús y siga sus pisadas. Apártate del mal y busca a Jesús, mis hermanos. Y Él está ahí dejándose encontrar por todos los que le buscan. Y número 3, mis hermanos, otra cosa que podemos hacer es confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Confíe en Dios. No tiene ninguna razón para no confiar en Él. Nosotros no tenemos ninguna razón para dudar de Él. No hay. De hecho, no confiar en Él no tiene una justificación razonable. Usted dirá, pues yo no confío en fulano de tal. ¿Y por qué? Le diría yo. Es que, hermano, es que me ha hecho tantas cosas. Tiene razón de no confiar. Tiene razón. Pero no confiar en Dios. Si Dios ha sido fiel a su palabra todo el tiempo y no tenemos, mis hermanos, ninguna razón para dudar. Y si Él dice que lo hará, alguien diga conmigo, Él lo hará. Isaías 26, capítulo 3,
dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Él guardará, ¿qué? En completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Que tus pensamientos, mis hermanos, perseveren en el Señor. Y Él guardará en completa paz. Pero cuando tus pensamientos perseveran en el problema, cuando tus pensamientos perseveran en la enfermedad, cuando tus pensamientos perseveran en la dificultad, ¿cómo Dios te va a dar paz? Tú te vas a ir a acostar angustiado. Vas a tener pesadillas en la noche. Se te van a hacer unas grandes ojeras acá porque no tenés paz. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están afanados haciendo algo que no deberían de estar haciendo en ese momento. Entonces, hermano, no pienso en el problema. Sí, dedícale tiempo para resolver el problema. Pero no ocupes el tiempo que debes de pensar en Dios, ocupándolo pensando en ese problema, porque entonces caes en el afán del pensamiento necio y no va a venir, mi hermano, la paz que Dios nos quiere dar. David decía, en paz me acostaré, ¿se acuerdan? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Digo yo, ¿en qué se acostaría pensando David que dormía tan tranquilo? ¿Será que David no tenía problemas? ¿Será que David no tenía enemigos que lo querían matar? ¿Será que David no tenía problemas en su reino? Claro que sí. Pero él decía, mi confianza está en el Señor. ¿Y saben qué? Yo me voy a acostar en paz y así mismo voy a dormir. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, voy a dormir, me voy a acostar, voy a dormir y voy a vivir en paz. Diga conmigo, me voy a acostar, me voy a dormir y voy a vivir en paz. ¿Por qué? Porque las cosas están bien. No, no están bien. Alguien dirá, está terrible, hermano, terrible, terrible. Pero crees que Dios está contigo. Pero crees que Él nunca te dejará ni te desamparará. Pero crees que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Crees que Él tiene el control de todas las cosas. Aunque todo esté mal, si Él está contigo, todo está bien. Porque tiene lo más importante en tu vida, que es el Señor. Te voy a invitar que te pongas de pie, mi estimado hermano, para que oremos.